Buen día, mi nombre es Francisco Azaé González García, estoy estudiando la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad CNCI, modalidad virtual. Mi matrícula es AL052981. Estoy presentando Producto Integrador de la materia Derecho Laboral. Vivo en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Comenzamos. El sindicato tiene fundamento jurídico en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, el cual lo define como una asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los requisitos legales para constituir un sindicato, según los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, se deben de integrar con un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones, y las federaciones o confederaciones se deben constituir por al menos 2 sindicatos. Se deben registrar en el Centro de Conciliación y Registro Laboral con la siguiente documentación en original y copia. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Lista autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros. Siendo un sindicato de trabajadores, se debe especificar el nombre y dirección de los patrones, empresas o establecimientos donde se presten sus servicios. Siendo patronales, se debe incluir el nombre y domicilio de las empresas donde se encuentren con trabajadores. Copia y estatutos establecidos en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que son denominación, domicilio, objeto, duración y a falta de esta, se entenderá constituido por tiempo indefinido, condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de sus miembros, motivos y procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias, forma de convocar asambleas, época de celebración de sesiones ordinarias y quórum requerido, procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales que se llevarán a cabo mediante voto directo, libre y secreto. Periodo de duración de la directiva sindical. Normas para el uso y disposición del patrimonio sindical. Forma y pago de cuotas. Época y forma de rendición de cuentas y sanción de los directivos en caso de incumplimiento. Y además, normas que la Asamblea apruebe. Los beneficios de los trabajadores sindicalizados son buscar mejores prestaciones laborales, que pueden ser incrementos salariales, más días de vacaciones, vales de despensa, seguros de vida, primas de productividad, bonos de puntualidad, etc. Mismas que se deben plasmar en el contrato colectivo que tiene su fundamento legal en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Con respecto a las obligaciones, no existe algún ordenamiento legal, pero se entiende que es acudir a las sesiones y asambleas, además del pago de sus cuotas sindicales. Según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, una huelga es la suspensión temporal de labores que lleva a cabo un sindicato. Con fundamento en el artículo 450 de la misma ley, deben de tener como objetivo celebrar un contrato colectivo, exigir el cumplimiento del mismo, revisión del contrato colectivo, demandar pago de utilidades, lograr el equilibrio entre los factores de producción, apoyar otra huelga persiguiendo alguno de los objetivos anteriores. Los requisitos para que una huelga sea considerada legal, establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, dictan: se debe presentar un pliego petitorio dirigido al patrón, anunciando la intención de huelga, señalando fecha y hora de la misma, o la terminación de la prehuelga, presentando copia al tribunal competente, y dicho aviso se deberá presentar con al menos 6 días de anticipación a la suspensión. Y 10 días tratándose de servicios públicos, dicho término se considerará a partir de la fecha en que el patrón fue notificado. El artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que no se dará trámite al escrito de emplazamiento a huelga si éste no se ha formulado conforme a lo establecido en el artículo 920. Los tipos de trabajadores que contempla la Ley Federal se estipulan en su título sexto. Son trabajos que por su naturaleza requieren de normatividad y adecuación de reglas.
La ley contempla, en el artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo, trabajadores de confianza; en el artículo 187, trabajadores de buques; en el 215, trabajadores aeronáuticos; 246, ferrocarrileros; en el artículo 256, trabajadores de autotransporte; 265, trabajo de maniobras de servicio público en zonas federales; en el artículo 279, trabajadores de campo; en el 285, agentes de comercio; en el artículo 292, deportistas profesionales; en el 304, artistas; en el 311, trabajo a domicilio; en el 331, trabajadores del hogar; en el 343A, contempla a los mineros; en el artículo 344, trabajadores de hoteles, bares y restaurantes. Las autoridades laborales en México son las siguientes: Juntas de Conciliación y Arbitraje se encarga de impartir justicia en las relaciones laborales, garantizando seguridad jurídica, transparencia y certeza en la resolución de conflictos laborales. La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador vela por los derechos del trabajador durante procesos judiciales y en caso de que no cuente en el caso de que no cuente con un abogado, y además brinda asesoría legal. Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una institución administrativa vigilante y sancionadora encargada de diversas actividades administrativas en materia laboral, a fin de fomentar empleo, garantizar condiciones laborales adecuadas y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y sancionar su cumplimiento. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el encargado de impartir justicia en los aspectos laborales, siendo un ente similar al Poder Judicial de nuestro país. Gracias.